Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789. La Revolución Francesa trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hacía entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Las causas de la Revolución Francesa fueron, primero, las causas fundamentales que originaron la Revolución Francesa fueron el absolutismo monárquico, que se caracteriza por el ilimitado poder del soberano o soberanía, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno. La dos es la desigualdad social, política y económica. La tercera, la falta de libertades y derechos. A estas causas ya hay que añadir un importante factor, la poderosa influencia de las nuevas ideas. Voy a hablar de los antecedentes de la Revolución Francesa, el antiguo régimen. Se denomina antiguo régimen al estado político, social y económico porque él atravesó Francia antes de la Revolución. Dicho estado se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como las injusticias, las desigualdades y los privilegios, que constituyeron, como ya dijimos, las causas verdaderas de la Revolución Francesa. La nobleza. Los nobles formaban la segunda clase privilegiada de Francia. Poseían grandes extensiones de tierra y asimismo percibían de los campesinos que laboraban en ellos. Los llamados derechos feudales pagaban impuestos solo en determinados casos, ocupaban los principales cargos en el gobierno y en la iglesia, así como en las fuerzas armadas. La nobleza se dividía en gran nobleza, que llevaba una vida de lujo, pompa y riquezas en el palacio de Versalles junto al rey, y la pequeña nobleza, nobleza de provincias. Esta última era de medianos recursos y residía en sus posiciones en contacto con el pueblo, cuyas necesidades conocían y con cuyos ideales igualmente simpatizaban. Ahora voy a hablar del estado llano. Estaba constituido por la población más numerosa de Francia, pero a su vez, por lo que más o menos privilegios y riquezas poseía, a la cabeza de esta clase social se hallaba la burguesía, formada por industriales, comerciantes y profesionales, quienes por el correr de los años habían logrado conquistar una sólida situación económica y una vasta preparación cultural, que hizo de ellos precisamente los promotores de la revolución. En grado inferior se hallaban los artesanos y los labriegos o campesinos, que llevaban una vida verdaderamente miserable, pues tenían que soportar pesadas cargas económicas impuestas por el gobierno, la iglesia y los nobles, tales como el pago de los diezmos al clero, el descenso y de otros tributos a los señores del Estado, quedándose con solo un 20% de la totalidad de sus ingresos. La burguesía fue la clase social que tuvo la revolución, que hizo la revolución. Se calcula que de la población de Francia en el año 1789 estimaba en 23 millones de habitantes, solo 3.000 pertenecían a las clases privilegiadas, clero y nobleza. Ahora voy a hablar de lo económico. Desde el punto de vista económico, la situación de Francia presentaba las características siguientes. Pago de impuestos, como el de otros gravemente fiscales, exclusivamente por el tercer estado o estado llano. La decadencia del comercio o industria, debido a la falta de medios de producción, como a la existencia de trabas aduaneras internas que dificultaban el intercambio comercial. Se unían a tales causas los reducidos salarios, como la falta de libertad para la agricultura, la industria y el comercio, excesivo derroche de dinero fiscal en el sostenimiento principalmente de la corte de Versalles. En lo político, Francia se hallaba regida por una monarquía absoluta que gobernó con un poder ilimitado. El rey, que se creía designado por Dios para gobernar, procedía en forma arbitraria, pues no daba cuenta de sus actos y de nadie, a nadie. Gastaba como y cuando quería las rentas del Estado, nombraba a los funcionarios, declaraba la guerra y firmaba la paz
dictaba leyes, creaba impuestos y hasta podía disponer de los bienes de sus súbditos, así lo estimaba convenientemente. No había libertad individual, pues el soberano judío podía ordenar la detención de cualquier ciudadano sin causa justificada. Tampoco existía libertad de conciencia y ningún libro ni periódico podía publicarse sino bajo el control de censura. Por otra parte, las leyes, que eran diversas, no se aplicaban por igual ni con el mismo rigor. Así tenemos que por un mismo delito la pena no era la misma tratándose de un noble y de un labriego. En lo social, la organización social de Francia estaba basada en la desigualdad y los privilegios. Se distinguían, pues, tres clases sociales, a saber, clero, nobleza y estado llano, siendo los dos primeros privilegiados. El clero era la primera clase social debido a su gran prestigio e influencia, como a sus cuantiosas riquezas, sus extensas propiedades abarcaban precisamente la cuarta parte de la superficie total de Francia. Y por otra parte, dicho patrimonio económico fue creciendo considerablemente gracias a los diezmos que apartaban las fieles, como a la numeración del pago de impuestos fijos de que disfrutaban. Se dividió en alto y bajo clero. La mayor parte de las riquezas beneficiaban sobre el alto clero, formando por obispos y abades, quienes eran mayormente de origen noble y vivían en Versalles en la parte del rey. El bajo clero, formaba por curas y visarios, ejercía su misión en provincias. Eran de modesta condición económica y provenían del estado llano. Debido a ello, simpatizaron con la revolución.